esta idea que aparentemente está dando vuelta a reimplantar el servicio militar obligatorio, dije, no puede faltar, en principio porque viene de unos compañeros que hace 10 años la vienen todos los jueves peleando para sostener una idea de la dignidad humana de aquellos que fueron llamados por el Estado Nacional en algún momento de sus vidas, y pasó lo que les pasó, lo que acaban de contar y a lo que me remito. Para mí es un gusto, cada tanto me invitan, los aburro un poco ahí en su programa, y para mí es una alegría enorme estar acá. Y la segunda cuestión es estar compartiendo el panel de otro disertante con mi amigo Gustavo Campana, porque tengo un aprecio y un respeto enorme, no solo humano, sino por su enorme tarea periodística. Dicho esto, algunas ideas de cómo surge el servicio militar obligatorio. 1901, un debate de más de 6 meses, hay que tenerlo presente, pero para organizar el servicio militar, que no aparezca un DNU, sino en el origen fue un amplio debate de la sociedad para establecerlo, con una idea del general Richeri, impulsada por el presidente de la República de ese entonces, el general Roca. Los argumentos: el primero, la integración nacional. 9 años después, en el censo de 1910, pero ya expresando un fenómeno que se veía, Buenos Aires tenía más extranjeros que nacionales como habitantes, y este dato se veía, digamos, como círculos concéntricos en las otras ciudades cercanas a Buenos Aires. A Buenos Aires, la presencia de extranjeros disminuía, pero empieza la necesidad de hablar, y fue un argumento central, la integración nacional. Súmele a esto que el servicio militar obligatorio también incluye a pueblos originarios que no hablaban el castellano, entre otras cosas. Aprovecho para pasar un chivo que tiene que ver con mi historia provincial. A mí me tocó hacer la fundamentación porque mi provincia reconoció al guaraní como idioma oficial alternativo. Hay 250.000 correntinos que hablan guaraní, y uno puede encontrar allí las peores cifras, por ejemplo, de deserción escolar, de fracaso escolar, peores indicadores sociales, lo que da cuenta de una dificultad de acceso al sistema educativo, al menos formal. Y entre las cosas que trataba de explicar, más allá de los tratados, el derecho a la identidad, el derecho a la lengua, el derecho a la educación, a la cultura, todo lo que podemos conocer hoy como derechos económicos, sociales y culturales, hay un elemento que me llamaba la atención particularmente, que forma del folclore cotidiano, es la expresión guarango, ¿no? Que el diccionario dice dícese la persona de malos hábitos, mala costumbre, grosero, indócil. Y la segunda expresión es persona que habla guaraní, porque la expresión guarango surge cuando un español parlante le hablaba a otro y otro le decía, no te entiende porque es un guarango, ¿no? Y de esta expresión de hablar el idioma de su tierra surge esta asimilación como persona grosera, de malos hábitos, malas costumbres. Bueno, estos guarangos vinieron al servicio militar obligatorio, así como los POM, así como los mapuches, como los tehuelches, como todos, y tenían las dificultades que planteaba la unificación de una lengua nacional. La otra cuestión era que hasta 20 años antes, 25 años antes, estaban los ejércitos provinciales. La experiencia de la Revolución de Tejedor en 1880, que fue la última gran revolución con fuerzas provinciales contra fuerzas nacionales, demostraba que había que acelerar el proceso de unificación de las fuerzas militares. Unos años antes, Roca, no siendo ni siquiera ministro de guerra, simplemente el coronel, derrota a la fuerza de López Jordán en una batalla muy cercana a mi ciudad natal de Goya, se llama Batalla de Ñambé, y más o menos por esa época todos conocemos la masacre de los coroneles mitristas con la fuerza del Chacho Peñalosa y todas las fuerzas provinciales que
que reclamaban el federalismo, fundamentalmente en contra de la decisión de Buenos Aires y de sus aliados y de sus amos ingleses para destruir el ejército, el pueblo paraguayo y la nación paraguaya, tal vez la primera nación independiente de América. Entonces, no se podía tener más fuerza nacional, ya se había consolidado el poder unitario acá en Buenos Aires, poder que cada gobierno, sin distinción de ideologías, consolida cada día aún más. Entonces, el argumento fue el fortalecimiento y la formación de un ejército nacional, impulsado por Roca presidente, Richeri como impulsor de la idea de un ejército nacional. Y entre las tantas cuestiones de unificación aparece la religión. Todos conocemos la existencia de capellanes militares, que era un componente fundamental de la educación y de la formación militar. Lo que él planteaba, el objetivo de Jehová, era un fenómeno que se vio masivamente con más de 700 detenidos, creo no estar equivocado en la cifra, que estuvieron en Magdalena durante los años de la dictadura, pertenecientes a la religión Testigo de Jehová, que por convicciones religiosas se negaban a jurar lealtad a la bandera y a recibir instrucción militar. Entonces, esto que después fue incorporado a partir de un fallo judicial, un fallo Portillo en la época de la primer corte de la democracia, que se le conoce la objeción de conciencia. Hasta ese momento la persecución era muy fuerte en base a aquellos valores, comillas, valores occidentales cristianos, por lo que la dictadura persiguió estudiantes, intelectuales, docentes, artistas, durante todas y cada una de las dictaduras. ¿Qué pasó en el medio? Aquello que fue un ejército nacional, creada incluso con doctrinas de defensa nacional, de promoción del desarrollo nacional. Ahí está Mosconi, que fue a comprar nafta como jefe del área militar del ejército, a comprar nafta al Texaco, y el Texaco le dijo: no, debe el ejército plata, así que no le damos combustible para que vuelen los aviones del ejército. Entonces Mosconi desarrolló magistralmente la idea de yacimientos petrolíferos fiscales, la idea de Sabio, que pensó que era imposible un país independiente sin acero para sus vías férreas, para sus puertos, para sus muelles, para sus construcciones, para lo que necesita el acero pesado, que no hizo más que retomar la idea de Solano López de 50 años antes, que logró que Paraguay tuviera los primeros altos hornos de América Latina, ¿no? Entonces era la doctrina de la defensa nacional, que se podía terminar con una idea del pueblo en armas, la nación en armas, que incorporaba esta cuestión del pueblo con las Fuerzas Armadas, como alimentando y nutriendo a las Fuerzas Armadas, pero nunca en contra de las Fuerzas Armadas ni en contra del pueblo. Criterio que a partir de 1930 empieza a ponerse todos los días y cada uno de los días en crisis a partir del golpe del 30 primero la convicción de la oligarquía argentina, que ya electoralmente había ganado el radicalismo las 3 elecciones antes, electoralmente le había pasado en 1932 lo que se conoce acá en Buenos Aires como la elección de los rabanitos, porque arman un escenario electoral para que ganen los conservadores rojos, y cuando se van a votar ganan los radicales blancos. Por eso se conoce como la elección de los rabanitos, que anula la dictadura y que se convence de que por vía popular no iba a poder sostener sus esquemas de privilegio nacional. Entonces empieza a subvertir, con los primeros subversivos, a subvertir a las Fuerzas Armadas y a volverlos como fuerza de ocupación de su propio pueblo. A esto se conlleva un desarrollo de las Fuerzas Armadas en toda la geografía argentina, ¿no? Esto uno se ve en cada una de las provincias, el desarrollo de unidades de ejército, de fuerza aérea,
la Armada, con distintas características. Cito solamente la que me tocó padecer, y me toca padecer como mesopotámico, es que la Mesopotamia era considerada como una zona de contención del enemigo brasilero. Entonces todos los regimientos de infantería se establecían ahí. La Fuerza Aérea estaba en Resistencia, en Reconquista, Paraná como último lugar antes de dejar la Mesopotamia, y toda la zona ribereña al Paraná, pero de este lado del Paraná. Las vías férreas de Brasil tenían un ancho de Troya, que la Mesopotamia tenía otra, y del otro lado de la Mesopotamia tenía otra, porque no querían que los trenes que debían integrarnos, como uno puede encontrar trenes que van de Andalucía hasta Moscú y de Moscú hasta Vladivostok, pasando 11 usos horarios, los trenes que debían integrarnos acá fueron planteados como una estrategia de separación. Un ancho de Troya que tenía que transbordar la carga en pasos libres, y a partir de ahí podía llegar hasta los extremos de la Mesopotamia, donde había que transportar nuevamente la carga en el resto del país. Eso explica que hasta el año 60, 70 no había integración, no había puentes. El túnel se explica por esa cuestión, porque cada vez que algún gobernador iba con la idea del presidente de cortar el túnel, había un veto de las Fuerzas Armadas. Es muy conocido los 190 y pico de vetos que Frondizi recibió en sus distintas obras por parte de las Fuerzas Armadas para no hacerlas, y el túnel se hizo por decisión de dos gobiernos provinciales, porque la nación era dueño de la superficie del río y las provincias su suelo. Entonces la única manera que encontraron dos provincias en la mirada brillante de Uranga y de Silvestre Béñez es hacer un túnel por debajo de la tierra para poder unir. Con este túnel se rompió la idea del aislamiento, y a partir de ahí empezó a ser la Mesopotamia un territorio que se integraba de este a oeste. En este momento todas las rutas eran norte-sur. La ruta 12, que hoy llega hasta Iguazú, hasta principios de los 70 estuvo solo asfaltada hasta Posada. La ruta 14 se acaba de terminar de asfaltar hace unos 4 o 5 años, llegando a Iguazú. Entonces, esto era parte de la presencia militar en la vida política, que marcaba la agenda de la vida política. Esto después, y acá vamos a ir entrando en el aspecto más doloroso de todo esto, que es cuando las Fuerzas Armadas incorporan la doctrina de la seguridad nacional, abandonando la idea de todos los militares patriotas americanos, y toma primero la ideología de la seguridad a partir de la doctrina francesa, ¿no? Francia había perdido Indochina, había sido una tremenda cuestión de honor planteada por el imperio francés. Eso es porque no se acordaban que acá en 1940 fueron humillados por los patriotas armados solo con cadenas y con armas muy rudimentarias, pero no se acordaban. Indochina tuvo un impacto tremendo, y cuando empieza la rebelión en Argelia dice: esto no la perdemos. Y empezaron la mirada del uso irregular, del ejercicio irregular, y empezaron a considerar como enemigo del Estado a los propios ciudadanos, ¿no? Para entender la idea, Argelia no era solamente una colonia, era la París de África, un desarrollo extraordinario. Hoy, como la oligarquía porteña usa Punta del Este, más o menos así era como era Argelia. Entonces, ahí empiezan, por ejemplo, los vuelos de la muerte, con los primeros helicópteros franceses, con las primeras torturas aplicadas masivamente, que fueron después tomadas por los Estados Unidos, y pone esta doctrina en el contexto este-oeste, ¿no? Donde empieza a formar a los militares argentinos diciendo: mirá, que el enemigo son los sacerdotes, los estudiantes, los intelectuales, los dirigentes gremiales, todo aquello que atente contra la civilización occidental y cristiana, que desde 1901 se venía estableciendo en los cuarteles, ¿no? Entonces cerró como el ciclo de formación de las Fuerzas Armadas. También, entonces, las fuerzas ahí pasaron a ser fuerzas de ocupación de su propio pueblo. Para ser fuerza de ocupación necesitan muchos efectivos. Lo que uno puede ver cuando mira la cantidad de soldados incorporados a las Fuerzas Armadas todos los años con relación a la población, cada año sufre
un aumento exponencialmente superior respecto al crecimiento de la población, porque necesitaban consolidar el poder territorial. Con esto vinieron los privilegios, ¿no? No bastaba el barrio para oficiales, no bastaba el barrio para suboficiales, no bastaban los mejores sueldos en la Argentina, porque ser militar era como hoy muchos pibes sueñan con ser Billy Gates o ser, bueno, ahora está de moda ser CEO, ¿no? Como el sueño del pibe era ser militar, llegar a general y tal vez te tocaba al mismo fin de tu carrera una gobernación, un ministerio, etc. Entonces, con esos privilegios viene el servicio de los soldados, que originariamente eran de 20 años, después terminaron de 18 años, como buscamos como personal de maestranza del personal de cuadros. Ahí surge el término colimba, que lo incorporamos tan comúnmente como guarango y nos quiere significar simplemente persona que corre, que limpia y que barre, que era lo único que se hacía en las Fuerzas Armadas en ese periodo. En el medio, la tarea de fuerza de ocupación. Notaban los soldados del Regimiento 7 de La Plata, prácticamente el 3 de abril salieron para las Malvinas en el año 82, que el 30 de marzo fueron acuartelados el día 29, armados los FAL con balas, explosivos y con bayonetas, porque tenían que estar dispuestos a salir a reprimir la manifestación del 30 de marzo en el Gran La Plata, ¿no? Berisso, Ensenada, la zona portuaria, la zona fabril del Gran La Plata. El regimiento Colimba, el regimiento 7, fueron armados para ir a reprimir a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos, a su vecino, a su maestro, a su pueblo. Otra cuestión que a mí me llamó la atención, que alguna vez, no sé si alguien de acá conoce la isla Martín García. Bueno, yo fui a la isla Martín García a conocer, es un paseo hermoso, todos deberían conocerlo, es muy lindo, un oasis en el medio del gran loquero que es Buenos Aires. Y yo creo, como dice la vieja canción de Piero, que las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Pasé por el cementerio Martín García, cementerio muy antiguo. Martín García es un eje central de la política argentina, desde que Solís enterró a su cocinero allí para acá. Martín García tiene un rol fundamental. Bueno, el cementerio está lleno de tumbas de conflicto, ¿no? Soldados fulanos, soldados menganos, soldados perenganos, no hay ningún oficial ni ningún suboficial. Entonces esto lo cuento con dos cuestiones. La primera, que la colimba se llevó vidas. La colimba costó vidas humanas. Fue solamente jugar a la guerra, no fue la colimba no en la guerra de Carlitos Balá, como mencionaban acá, no fue ese festival de la amistad, del encuentro, no fue. La colimba se llevó vidas humanas. Y la segunda es el desprecio por la dignidad humana que implicó que los que fueron víctimas fatales, por las circunstancias que desconozco, víctimas fatales, ahí está la prueba, ni siquiera merecieron que el Estado, que sacaba a los jóvenes de su casa, el Estado, al menos en un cajón, lo entregara a sus seres queridos. Esto mismo lo vimos después, en 1982, cuando ningún oficial de ninguna de las tres Fuerzas Armadas tuvo la dignidad de golpear la puerta de ningún padre que estaba buscando a sus hijos. Los padres de los caídos se enteraron, algunos en septiembre, en octubre, se enteraron por los compañeros que su hijo había quedado en Malvinas. Hasta ese momento, cada golpe en el cuartel era: vaya al Melchor Romero, vaya a averiguar al hospital Campo Mayo,
vaya al hospital psiquiátrico, ya va a aparecer, seguro se quedó con una patagónica por ahí, que es tranquilo, ya saben cómo son los jóvenes. Discurso también muy parecido al que decían cuando alguien iba a hacer la denuncia en 1976, ¿no? Una pequeña postilla en esta tarea de construir conceptos comunes. Cuando uno le pregunta a una persona qué tiene que hacer, ¿qué es lo primero que te dice el policía cuando uno va a hacer la denuncia? Que la policía le dice que esperar 48 horas. Esto es un protocolo establecido por las policías en 1976 para alejar y espantar y ahuyentar a los padres que estaban buscándose a sus hijos. No existe tal cuestión. Todas las fuerzas de seguridad del mundo se produce la desaparición de las personas, al minuto empiezan a buscarla. Menos acá, que se distribuyó como un sentido común, que bueno, son jóvenes, había que esperar, quién sabe dónde están por 48 horas. Era el comienzo de la desaparición forzada de personas. Termino con Malvinas, y bueno, la tarea que empecé a investigar sobre este tema de Malvinas fue que como secretario de Derechos Humanos de Corrientes, siguiendo aquello que las cosas se cuentan solas, empecé a hablar con los combatientes y me contaron todas las tropelías que habían sido víctimas por parte de sus jefes, sin importar estar bajo cañoneo enemigo, sin importar estar absolutamente subordinado a la voluntad de sus jefes, sin importar que estaban lejos de sus hogares, alejados de cualquier aislados. En esta investigación original, que la presenté en el Juzgado Federal de Río Grande, bajo los ejes de memoria, verdad, justicia y soberanía, porque por eso denuncié en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Es un acto de soberanía que la justicia argentina investigue por hechos que sucedieron en un territorio insular argentino, cometido por oficiales argentinos, y juzgue con la ley argentina. Lamentablemente la Corte Suprema desestimó con 3 renglones estos criterios y ahora se ha visto obligado a las víctimas de las torturas de Malvinas y reclamando vergonzosamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El país que se pavonea en el mundo diciendo que somos un ejemplo en materia de derechos humanos, cosa que yo lo creo y milito para eso todos los días, tiene la vergüenza de que los que considera héroes de la patria están buscando justicia a 10.000 kilómetros en Washington, porque acá los jueces argentinos no lo dan. Mostrando una vez más otra de las hipocresías que nos duele, que habla muy mal de nosotros, que un país que le dice a sus héroes, no importa que te torturaron, no importa que compañeros tuyos murieron de hambre, no importa que tus compañeros tuyos le volaron la cabeza por una pelea de guapos del Cabo Cabrera, no importa nada de eso, anda a buscar justicia a Washington. Esta investigación original, con 23 casos, daba cuenta de la muerte de 3 soldados correntinos por hambre, de un soldado asesinado de un tiro a la cabeza por parte de un cabo, 5 soldados habían sido víctimas de torturas, y 15 daban cuentas de haber sido testigos de torturas, torturas que iban desde el estaqueo. Para quien no sabe qué es el estaqueo, es clavar a un soldado a la tierra en la posición de Jesucristo, digamos la cruz, pero en la tierra, enterramientos, obligarlo al soldado a cavar la turba alada y enterrarlos al cuello en la turba, por espacios que en todos los casos van hasta casi 2 días, o la última, la más imaginativa, del coronel Momeda Zinedine, que no estaqueaba ni enterraba, pero mojaba el pie de los soldados y con el teléfono de campaña, como ustedes recordarán, tenía una manivela al costado, eso generaba una descarga eléctrica, era inventar en la estepa malvinera, en la estepa patagónica, una picana eléctrica frente al mismo pirata inglés. Ninguno de los casos de tortura fue por cobardía, por negarse a combatir al enemigo, por traición a la patria, que no justificaba la tortura. La tortura es un bien absoluto que no se justifica, bien jurídico absoluto, que no se justifica en ningún caso. Pero al menos uno, siendo un poco facho, podría decir, bueno, era un cobarde, pasaban información al enemigo. Ni siquiera eso. Los 23 casos originales se hicieron 125 y el año pasado, 9 de septiembre, la presidenta nos entregó todos los documentos desclasificados de los informes de los propios oficiales y suboficiales que daban cuenta de centenares de casos de tortura, de hambre, de soldados muertos por hambre, que aún hoy la justicia argentina
se niegan a investigar. ¿Qué mostró Malvinas? El fin ya absoluto del servicio militar obligatorio. No solamente demostró la incompetencia, no solamente demostró la improvisación de las Fuerzas Armadas, no solamente demostró que el objetivo uno, que era prepararse para defender la patria, no supieron hacerlo, y la despolitización y la falta de profesionalismo se veía, algunos de los testimonios lo recogí de casualidad, cuando el caso de un avión argentino Mirage fue derribado por fuerza argentina, y esto era por el increíble caso de que la Armada tenía sistemas de computación para sus barcos y aviones que no eran compatibles ni leídos por el Ejército ni por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no tenía sistemas de comunicación informáticos compatibles con la Armada y con el Ejército, y así todo. Conclusión: cuando volaba un avión de la Fuerza Aérea, la Marina pensaba que era enemigo; cuando volaba un avión del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina pensaban que era enemigo. Y esto es muy sencillo, porque azules y colorados se cagaron a tiros entre ellos, y no podía la Armada permitir que el Ejército sepa qué es lo que está por hacer, que no maneje sus instrumentos de comunicación, que no maneje sus planes estratégicos. Entonces, había que tratarlo como enemigos. Y esto se transmitía en la politización de las Fuerzas Armadas, que usaban a los colimbas, que usaban al servicio militar obligatorio. ¿Cómo? En la pelea de los ministerios, ¿no? Menéndez casi se toma tiro con Galtieri, que eran enemigos acérrimos, y en vez de haber un partido UCR, otro comunista, otro peronista, otro como ustedes quieran llamarlo, había un partido de la Marina, un partido del Ejército y un partido de la Fuerza Aérea, que se repartían el poder tomando a los soldados del servicio militar obligatorio como la fuerza de ocupación de su propio pueblo. Entonces, demuestra esto, demuestra que la utilización masiva de armas solamente servía como esto, como fuerza de ocupación. Empieza a verse los fenómenos tecnológicos, ¿no? Yo imagino lo que significa hoy que con una adecuada maniobra de inteligencia pueden tirar un misil y que dé justo en la calle tal y tal de la ciudad tal, no más allá de 2 metros de tal lugar. Se imagina que un soldado no profesional no lo puede hacer. La tecnología tiene un rol diferente. Los drones, los misiles, los aviones, todo tiene otra mirada que el empleo masivo de soldados no lo permite. Termino con algunas conclusiones, además, ¿por qué no? Primero, Malvinas nos enseña que hay que ser muy idiotas como pueblo, como país, no aprender de nuestros propios errores, nuestras propias tragedias, nuestros propios dolores, ¿no? Lo de Einstein, ¿no? Que es absurdo pensar obtener resultados diferentes haciendo los mismos métodos, ¿no? Volver a lo mismo que ya ha pasado durante todo el siglo XX parece demencial. Entonces, aprendamos de nuestra historia, aprendamos de lo que nos pasó dolorosamente a nuestro pueblo. 129 colimbas desaparecidos, centenares de colimbas desaparecidos en Malvinas. Y digo desaparecidos porque hay 123 tumbas MM en Malvinas que no se lo pudo identificar, no por grado de destrucción, sino porque, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas no le habían dado ni siquiera la chapita que decía: yo soy el soldado Pérez, pertenezco, mi sangre es B positivo, ¿no? Hoy ahí hay 123 desaparecidos que presumiblemente están en el cementerio de Darwin. Entonces, Malvinas nos enseña a Carrasco, que fue el contexto que la democracia le permitió a las Fuerzas Armadas para desarmar el servicio militar. Hubiera sido políticamente tremendo que el 15 de junio, no lo iban a hacer porque estábamos en plena dictadura, pero digamos, primeros meses del 84, la democracia cancelara el servicio militar obligatorio, ¿no? La contratapa de este libro de Pablo Eliotto habla de las presiones de las Fuerzas Armadas por la televisación del juicio, por la doctrina de los dos demonios, ¿no? Era todavía muy fuerte el poder de las Fuerzas Armadas, y la democracia le permitió, con Carrasco, encontrar la puerta de escape para no tomar más servicio militar obligatorio. Te dije, la tecnología
Y hablo otro aspecto que me parece importante destacar, porque recuerdo que el entonces diputado nacional Cobos, hoy senador nacional, pero el diputado nacional lo planteó, lo plantearon algunos otros legisladores, decían que había que usar las instalaciones militares para enseñarles trabajo, para educarlos, para alimentarlos. Señores, en una democracia con sistema de derechos humanos, la educación es problema del Ministerio de Educación y de las políticas educativas de una nación. La salud es un problema del Ministerio de Salud y las políticas de salud que tome ese país. Las políticas de empleo, bueno, las políticas de empleo, digo porque estamos hoy en abril, era aquello que se hacía para promover el empleo, no sé si recuerdan, pero las políticas de empleo son problemas o son cuestiones atinentes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como política de empleo, como política económica. Pero no tiene que ver la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que capacitarse en todo caso para la guerra. Y mucho menos, y ojo con esto, que la utilización de las Fuerzas Armadas se está planteando con la famosa y ya tan fracasada guerra contra las drogas, ¿no? Que fue introducido activamente en la política argentina con el nefasto decreto de Isabel Perón, pero que cada tanto se intenta que vuelva con otro título, con otro nombre, con otra guerra, no es más la guerra contra la subversión, es la guerra contra las drogas, pareciera. El otro día estaba analizando unos datos acerca de Afganistán, país que, como todos sabemos, está invadido por los Estados Unidos hace casi 20 años, lleno de efectivos militares de los Estados Unidos, y la producción de opio en Afganistán subió como 20 veces. O sea, las Fuerzas Armadas como policía no sirven. Entonces, para terminar, celebro la idea de promover esta discusión. Celebro la idea de que estemos hoy pensando, que estemos hoy reflexionando sobre estos temas absolutamente opinables. Cualquiera de ustedes es probable que tengan ideas distintas a las que vamos a batir acá los panelistas hoy, pero que me parece que es doloroso, así como en lo personal me duele que estemos transitando caminos como país, como pueblo que creímos que eran superados, volver a discutir, volver a transitar caminos que costó la vida de jóvenes argentinos. Me parece que el valor absoluto y extremo de la vida nos obliga a tener una posición muy clara respecto al tema. Muchas gracias.